Bueno, Comenzamos. comenzamos otro módulo más, profe. ¿Y qué teníamos como tema hoy, profe? Mo- Monitorización invasiva, porque ok, la clase anterior habíamos dado no invasiva. ok, profe. Y bueno, a tu cargo y nos vemos más tarde, profe. Bueno, perfecto. Dale. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar. Nosotros hablamos de monitoreo, ¿no es cierto? Vimos la clase anterior, no invasivo, o sea que donde no invadimos al paciente. Ahora vamos a hablar, ¿no es cierto?, del monitoreo, siempre hablando del monitoreo del paciente crítico, ese paciente que va a llegar a la terapia intensiva, ¿sí? Donde necesita mayor control. Vamos a volver a recordar lo de la clase anterior, un poco, que el monitoreo, que es la vigilancia del paciente a través de diferentes aparatos que brindan lo siguiente: información continua, fisiológicamente en tiempo real, ¿sí? Es lo que está pasando en el momento con el paciente. Ayuda a definir la naturaleza de un problema, sus causas y la respuesta frente a una intervención. Aumenta la capacidad de identificar complicaciones de compromiso vital, ¿sí? Es fundamental comprender, ¿sí?, que los monitores, al igual que el ventilador, el respirador, ¿sí?, que nos ayuda a ventilar al paciente, no son terapéuticos, ¿sí? Los aparatos no son terapéuticos, que jamás deben separar lo clínico del lado del paciente, ¿sí? Son un soporte que nos va a ayudar en nuestra tarea nada más. No la van a suplir. La monitorización es la esencia de la atención en la unidad de cuidados críticos, con o sin instrumentos. Hay que tener una actitud proactiva para decisiones oportunas. La instrumentación enriquece la observación, no la suple, ¿sí? Eso quiero que quede claro, nada mejor que la observación. El monitoreo nunca es terapéutico. Según la condición del paciente y el nivel de monitorización, cualquier deterioro en la función medida permite observar el comportamiento y cambios del paciente en una condición determinada. La observación de las tendencias en los parámetros observados en la evolución facilita la evaluación, que es algo que hacemos, ¿sí?, todo el tiempo, evaluamos al paciente todo el tiempo. Y corrección de las medidas terapéuticas implementadas. O sea que si yo tomo una decisión y voy evaluando que que no está dando los resultados esperados, entonces lo que voy a hacer es ir cambiando, ¿no es cierto? La observación de las tendencias en los parámetros observados en la evolución, entonces va a facilitar esa evaluación, como dijimos, y entonces ahí vamos a poder corregir estas medidas, ¿sí? El monitoreo y la evaluación ayudan a identificar cuál es el uso más útil y eficiente de los recursos, ¿sí? El monitoreo y la evaluación proporcionan los datos necesarios para realizar la planificación estratégica, para diseñar e implementar programas y proyectos y optimizar la asignación o reasignación de recursos, ¿sí? ¿De qué estoy hablando de recursos? Estoy hablando de recursos materiales, ¿sí? De qué va a necesitar mi paciente, y también de recursos humanos, ¿sí? ¿Qué va a necesitar? Entonces, el monitoreo que me está diciendo, a lo mejor está alto su CO2, entonces voy a necesitar como recurso humano un kinesiólogo, ¿sí? El monitoreo continuo es una herramienta muy valiosa tanto para médicos y enfermeros, ¿sí?, ya que permite evaluar en todo momento y de forma completa las condiciones fisiológicas del paciente. Además permite hacer mejores valoraciones y tomar mejores decisiones, como dijimos, ¿sí?, en su tratamiento y su diagnóstico. Porque acuérdense que la importancia del cuidado de enfermería y el cuidado de los pacientes es la esencia de la profesión de enfermería, ¿sí? El cual es una actividad que requiere de un valor personal y profesional encaminado a la conservación. Lo que hacemos nosotros es conservar
restablecer, ¿sí? Y el autocuidado de la vida que se fundamenta en la relación, esa terapéutica que tenemos entre enfermero y paciente. Entonces, lo que vamos a, en definición, lo que nos queda es que el monitoreo es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer un seguimiento al progreso, ¿sí?, de esta situación que está teniendo el paciente. Entonces nosotros vamos a poder saber el estado y el conocimiento del paciente, conocer de una manera objetiva y constante el estado hemodinámico del paciente, sus alteraciones fisiológicas, y ver la tendencia de las variables usadas. Servir como medida anticipatoria, ¿sí? Nos va a decir qué puede pasar, continuas para prevenir morbilidad y mortalidad mayores, al encontrar con rapidez cualquier cambio potencialmente serio que va a indicar el empeoramiento del cuadro del paciente. A eso nos ayuda. Y el monitor ideal, como ya dijimos, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser preciso, confiable, debe dar seguridad, sensibilidad, debe ser de fácil de operar, debe ser específico, menor impasividad, fácil de mantener, debe tener una velocidad de respuesta, una buena velocidad de respuesta, debe ser cómodo y seguro para el paciente, de bajo costo, exhibición continua de datos, y debe tener una utilidad clínica respecto al diagnóstico, evolución y respuesta a la terapia y pronóstico. Y, como siempre digo, podemos tener el monitor de última generación, el último que ha salido en el mercado, pero siempre el monitor ideal es el recurso humano, que en este caso somos los enfermeros, ¿sí? Nosotros debemos, como yo ya creo que dije muchas veces, debemos entrenarnos, ¿sí? Debemos entrenar la vista, la mente, como para aprender a priorizar y ver qué es lo que yo tengo que observar primero, ¿sí? No hay ningún monitor que le gane al enfermero, ¿sí?, a su valoración clínica, ¿sí? Porque a lo mejor en números de monitor, en el monitoreo, en números del paciente está perfecto, pero ustedes están viendo otra cosa, están viendo que el paciente se está hematizando, ¿sí? O pueden ver que cambió la coloración de la piel. Muchas cosas pueden ver ustedes que el monitor no se va a dar cuenta, ¿sí? La elección del monitoreo hemodinámico va a depender de la condición del paciente, ¿no es cierto? Se justifica que este sea invasivo cuando va a servir para cambiar conductas de manejo. Porque cuando hablamos ya de monitoreo invasivo, ya hablamos de un monitoreo ya de alto costo. Al invadir al paciente hay riesgos potenciales, ¿sí? Siempre que invadimos al paciente, acuérdense que podemos ayudar al paciente, pero también podemos traerle alguna complicación. Como dijimos la vez pasada, las técnicas de monitoreo pueden ser no invasivas, que fueron las que dimos la clase anterior, y tenemos las invasivas, ¿sí?, que hoy vamos a hablar. Acá vamos a hablar de una de las más importantes, ¿sí?, porque hoy por hoy todo el tiempo van saliendo nuevas técnicas, nuevos monitoreos, ¿sí? Algunos depende del lugar que trabajan, más específicos, ¿sí? Vamos a hablar de la presión de perfusión central, o la PPC, que es algo tan importante que manejamos, la presión de la arteria pulmonar, el gasto cardíaco, presión de la aurícula izquierda, presión venosa central, o la PVC, la presión intracraneal o la PIC, ¿sí?, la famosa, una de las que más manejamos. Una de las tres que más manejamos son la presión de perfusión cerebral, la presión venosa central, la presión intracraneal, ¿sí? Esa es una de las más comunes.
Bueno, la monitorización invasiva. La unidad de cuidado intensivo es un lugar destinado a la atención de pacientes críticos que necesitan asistencia multidisciplinaria, especializada y continua, ¿sí? Multidisciplinaria decimos porque no solo necesita el médico y el enfermero que estén las 24 horas del día, sino que necesita también kinesio, necesita laboratorio constantemente, ¿sí? Por eso llega ese paciente a nuestra terapia. Este escenario se concentra recursos humanos y materiales para la atención de estos pacientes que exigen asistencia permanente y optimización de los recursos tecnológicos apropiados, esenciales para la observación y la monitorización continua de las condiciones vitales y la determinación de las intervenciones necesarias en situaciones en que el paciente se encuentra en estado inestable, ¿sí? Inestable. Cuando el estado hemodinámico del paciente se encuentra comprometido, surge la necesidad de obtener parámetros vitales de manera precisa, fidedigna. Tales situaciones son medidas a través de dispositivos y procedimientos invasivos. Por ende, para el paciente con inestabilidad hemodinámica, la monitorización invasiva es esencial, ¿sí? Y le compete al profesional enfermero participar en la selección del método adecuado. ¿Sí? Nosotros también tenemos voz y voto en la elección, en lo que vamos a elegir. Una de las cosas de los que más monitorizamos invasivamente es la presión arterial, ¿sí? La cateterización arterial es una técnica invasiva, por ende no está exenta de complicaciones, ¿sí? Porque acuérdense que voy a entrar al torrente sanguíneo, ¿sí? Que nos va a permitir mantener un acceso directo y permanente en el sistema arterial del enfermo. Es el registro continuo y exhaustivo de la presión arterial mediante un catéter intraarterial conectado a un transductor de presión. Cuando dice catéter intraarterial, acuérdense que es el famoso AOCAT, no sé cómo, o Yelco, el mismo que usamos para hacer una vía venosa periférica, ¿sí? Nada más que en esta ocasión, en vez de invadir vena, vamos a invadir arteria, ¿sí? Y esto se conecta a un transductor de presión. Y ese transductor de presión va a estar conectado al monitor que nos va, ¿no es cierto?, a traducir todos esos datos. La cateterización arterial es el segundo procedimiento más realizado en unidades quirúrgicas y en la unidad de cuidados intensivos. Está indicada fundamentalmente en tres situaciones: inestabilidad hemodinámica en pacientes en shock con elevadas resistencias vasculares, sistemática, en la que puede haber una discrepancia significativa en la presión obtenida por auscultación y palpación, o sea, el valor obtenido mediante procedimiento invasivo, y el intraarterial directa, procedimiento invasivo. También en cirugías prolongadas en tiempo para un mejor control del paciente inestable. Vieron que cuando por ahí tomamos la presión no invasiva, hay diferencia entre tomarla en el brazo del lado derecho y el lado izquierdo. Bueno, a veces cuando el paciente está muy inestable, hay una gran diferencia, ¿sí? Y necesitamos nosotros ver, ¿sí? Lo más real. Lo más real sería la invasiva. Después también está indicado cuando hay que obtener numerosas muestras arteriales para evitar molestias al paciente, no solo molestias, sino que para evitar invadir tantas veces al paciente, ¿sí? Después cuando hay necesidad de infusión intraarterial de fármacos, como en angiografías o determinadas intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Pero lo que más utilizamos nosotros en terapia son las primeras dos, ¿sí? A veces hay pacientes que necesitamos
tomar muestras arteriales, ¿no es cierto? Muestras de sangre arterial 3 veces en un turno, ¿sí? A veces cada hora, porque el paciente está tan inestable que necesitamos la información. Entonces nos podemos estar pinchándolo, digamos, como para tomar la muestra. Entonces es mejor tener un acceso arterial de donde podemos sacar un estacio base, un ionograma. ¿Qué criterios y de selección y característica de la arteria elegir? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Debe tener suficiente diámetro para que el catéter no produzca oclusión arterial o trombosis, ¿sí? La arteria debe tener una adecuada circulación colateral, debe ser de fácil acceso a los cuidados de enfermería, ¿sí? Cómoda para la monitorización, no debe situarse en una zona fácilmente contaminante, por ejemplo la arteria femoral, no la voy a utilizar porque se puede contaminar con materia fecal, ¿no es cierto? El sitio elegido debe ser lo más confortable posible para el paciente, no debe existir infecciones ni alteraciones cutáneas en la zona elegida, debe ser la más adecuada para la técnica que se desea realizar, porque acuérdense que ustedes, al menos acá se utiliza apósitos transparentes, ¿sí? Entonces yo el sitio de punción lo tengo que ver siempre y tiene que estar intacto, porque las primeras alteraciones que yo veo, yo debo cambiarle, ¿sí? O si yo veo alguna alteración en la coloración del paciente, de la parte de ese miembro, por ahí se dice, hizo una arteritis, ¿sí? Entonces yo debo ver, por eso es interesante, es importante utilizar esos apósitos transparentes como para ver el sitio de punción, ¿sí? Y si ese sitio de punción está con sangre, yo debo limpiarlo de la manera más aséptica posible, más estéril posible, ¿sí? Porque eso es un punto de entrada, ¿sí? Donde puede entrar una infección, puede entrar bacterias, puede entrar toda la flora que tenemos propia de la terapia intensiva. Así que por eso debemos tener mucho cuidado con esa canalización, ¿sí? Contraindicaciones para la colocación de una vía arterial. Una infección cutánea local, quemadura superficial o profunda de la zona, una enfermedad vascular, ¿sí? Una diabetes avanzada, arteriosclerosis severa, isquemia arterial, una fístula arteriovenosa, coagulopatías en arterias profundas, difíciles de comprimir, punción reciente en otra arteria que ofrece un flujo, la circulación colateral radial cubital o pedia tibial posterior, una punción reciente en una arteria con flujo aferente a otra arteria, por ejemplo axilar, braquial o radial, ¿sí? No voy a ponerle ahí otra vez. La más utilizada es la arteria radial, ya que posee circulación colateral a través del arco palmar con la arteria cubital. Es de fácil acceso y tiene menos complicaciones. La arteria axilar y la arteria femoral son consideradas por algunos autores en casos de situaciones cardiovasculares de intensa vasoconstricción, ¿sí? Entonces debería ser nuestro último recurso, la arteria axilar y la arteria femoral. ¿Qué medimos nosotros ahí? Medimos la tensión arterial media, ¿sí? Es uno de los parámetros más importantes para la evaluación del estado hemodinámico del paciente crítico. En los casos menos graves puede monitorizarse de forma intermitente y no invasiva. En caso de inestabilidad hemodinámica, la monitorización continua de esta presión intraarteriales es el método más fiable y permite una intervención terapéutica rápida. Las indicaciones para la monitorización de la TAM son la hipotensión o hipertensión graves, arritmia graves, grandes cirugías,
necesidad de gasometría frecuente, control de medicamentos como noradrenalina, adrenalina, dopamina, dobutamina, milrinona, ¿sí? Los valores normales en adultos van a oscilar entre 70 y 100 milímetros de mercurio. Para una mayor precisión de los datos obtenidos por medio de la monitorización intraarterial, se hace necesario mantener el nivel del transductor en el punto de referencia cero, limitar el uso de llaves, retirar todas las burbujas de aire del sistema y calibrar el transductor. Esto es muy importante. Perdón, a ver, ¿hay alguien que me quiera hacer una pregunta? Ah, perdón, pensé que era una pregunta. Esto es muy importante. Cuando yo cuando yo coloco la monitorización invasiva de la TAM o de la presión arterial, ¿sí? Yo debo tener cuidado, debo calibrar, ¿sí? Como dice, poner en el punto de referencia, calibrar, poner en cero, ¿sí? Evitar muchos usos de llaves, las llaves triple vía, ¿sí? Yo necesitaría una o dos nada más, ¿sí? Una para la extracción de sangre, ¿sí? Y debo ver que no tenga burbujas de aire el sistema. ¿Por qué esto? Porque a veces nosotros estábamos diciendo, bueno, yo lo monitoreo, tiene una monitorización de la TAM. Y me da un número y yo estoy seguro que está. Pero yo tengo que ver que esté calibrado, como yo siempre le digo a ustedes cuando ustedes comienzan su guardia, tienen que ver que toda la monitorización del paciente esté calibrada, ¿sí? Entonces, y cada vez que yo utilizo para medir, ¿sí? Cada vez que yo utilizo para medir, yo debo volver a calibrar, porque eso puede descalibrarse, ¿sí? Entonces yo debo poner en cero otra vez el sistema, ¿sí? Porque si no, no es confiable. Esperen. Ahí a través de esa cateterización que hicimos también podemos medir la presión venosa central, ¿sí? Que se controla, que es la famosa PVC, que se controla cada 2 o 4 horas para conocer el estado hídrico del paciente, ¿sí? Así como su estado hemodinámico. Es necesario recordar que la PVC se ve alterada por la presión positiva, ¿sí? De la ventilación mecánica y puede revelar un estado hemodinámico diferente del real. Por eso es tan importante que esté calibrado el sistema. Permite medir la presión en la aurícula derecha o en los grandes vasos intratorácicos. Es índice de la corriente sanguínea del corazón y de la capacidad de este órgano para impulsar la sangre. La presión venosa central, normal, oscila entre 4 a 12 centímetros de agua y es una guía en el diagnóstico precoz de la insuficiencia cardíaca congestiva. Es un procedimiento que se realiza, ¿sí? Al introducir un catéter en una vena del brazo o del cuello hasta la vena cava superior, justo en la desembocadura de la aurícula derecha. El catéter que se coloca con una llave de 3 vías que comunica los líquidos venosos, un manómetro y el paciente. El punto cero basal del manómetro debe estar a igual nivel que la aurícula derecha del niño. Los cambios en las mediciones dentro de la situación clínica serán guías para detectar si el corazón puede impulsar su carga de líquido y si existe hipervolemia o hipovolemia. La presión cercana a cero indica que el paciente está hipovolémico, lo cual se comprueba si al administrar líquidos venosos rápidamente mejora. La presión por encima de 15 a 20 centímetros de agua puede indicar hipervolemia o contractibilidad cardíaca inadecuada. Los factores que cambian o alteran las cifras de la presión venosa central son
obstrucción o acodamiento del catéter por un coágulo sanguíneo, la obstrucción del orificio del catéter por la pared del vaso o el miocardio, factores que aumentan la presión intratorácica y originan un flujo retrógrado de la sangre venosa, que puede ser la tos, pujar al defecar, neumotórax de atención, tórax polifracturado, obstrucción de las vías aéreas, ¿sí? Anestésicos y taponamiento cardíaco. La presión venosa central se debe medir cuando el paciente sufre insuficiencia respiratoria. Cuando hay problemas para estabilizar la hemodinamia circulatoria, cuando hay dudas de la presencia o ausencia de anomalías hemodinámicas, o que esté en shock o en un traumatismo masivo, una obstrucción del intestino delgado, una pancreatitis, una hemorragia, ¿sí? El paciente debe estar en posición supina y sin almohada, ¿sí? Acá vemos la presión venosa central, ¿sí? El valor medido, cómo, cómo está compuesto, ¿sí? Por una bolsa presurizada, ¿sí? Con una solución salina fisiológica estéril, ¿sí? Que esto va, uy, esto va a un transductor, y el transductor va un cable hacia el monitor, y de la otra parte del traductor sale una llave triple vía que va, ¿sí? A la vía del paciente, al torrente del paciente. Después otra de las medidas que tomamos mucho, ¿sí? Sobre todo en un TEC grave, es la presión intracraneal, la famosa PIC, que se define como la presión del líquido cefalorraquídeo. Se utiliza un dispositivo colocado dentro de la cabeza, el monitor detecta la presión dentro del cráneo y envía las mediciones a un dispositivo de grabación, ¿sí? El catéter intraventricular es el método de monitoreo más preciso. Para introducir un catéter intraventricular se perfora un orificio a través del cráneo, obviamente que no lo hacemos nosotros, ya lo hace neurocirugía, ¿sí? El catéter se introduce a través del cerebro hasta el ventrículo lateral. Esta zona cerebral contiene el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y el líquido cefalorraquídeo es un líquido que protege, ¿no es cierto?, al cerebro y a la médula espinal. Este catéter intraventricular también se puede utilizar para permitir la salida de líquido, de drenaje por medio del catéter. O sea que es, todo este sistema puede servir para solamente medir la presión intracraneal, solamente drenar o drenar y medir, pero no los dos al mismo tiempo. O sea, cerrando el sistema de drenaje, ahí puede ser medida la presión. Este catéter puede ser difícil de colocar cuando la presión intracraneal es alta. La PIC normalmente es de 0 a 15 miligramos de mercurio en decúbito dorsal. Las actividades como estornudos, tos, maniobras de Valsalva, aspiración de secreciones, producen un aumento transitorio de la PIC, dado que el cráneo limita la expansión del encéfalo al producirse un aumento de volumen encefálico por un hematoma o por un tumor, ¿sí? Por algo que esté ocupando ese espacio. Puede compensarse esta situación sin producirse una elevación de la PIC a través de una redistribución del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Hacia el espacio subaracnoideo, espinal o mediante un colapso de las cisternas y ventrículos cerebrales. Si esto no es suficiente, ahí se produce, además del aumento de la absorción del líquido cefalorraquídeo, ya que su presión hidrostática se eleva. Esto es una relación sí que existe, o sea, el cerebro, lo adaptable que puede ser el cerebro. La relación entre los cambios de volumen y la PIC se denominan adaptabilidad cerebral. La famosa compliance. La hipercapnia, ¿sí?
o sea, valores de presión parcial de dióxido de carbono mayores a 45 miligramos de mercurio, y en menor medida la conduce la hipoxemia, eh, que sería una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, conducen a la vasodilatación sanguínea, un incremento del contenido sanguíneo cerebral y por lo tanto aumento de la PIC. Cualquier situación que provoque un aumento sostenido de uno de los tres elementos esenciales, ¿sí? Los elementos esenciales son el volumen sanguíneo, que ahí está, vena y arteria, después está el cerebro y está el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Si alguno de los dos aumenta su volumen, tratan de compensarlo, pero llega un momento, ¿sí?, en que no lo pueden compensar y ahí hay un aumento de la PIC. ¿Sí? Que este es el principio de Monroe-Kelly, ¿sí? En una PIC normal, sano, equilibrado, acá está el volumen sanguíneo, arteria, vena, esto es lo que ocupa el cerebro, y el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? En un enfermo compensado que sigue teniendo todavía una PIC normal, ¿qué pasa acá? Sigo teniendo valor de el volumen sanguíneo, arterial, venoso, el cerebro, aparece una masa o un coágulo, entonces drena el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Todavía tengo espacio, pero ya, cuando, cuando la masa es mayor, ¿sí? Y el cerebro, digamos que tiene que, sufre el cerebro, entonces ahí aumenta la PIC, porque ya no puede compensar, ¿sí? Ya no puede compensar. Aumenta el volumen, el cerebro sufre, al sufrir el cerebro, el cerebro se hincha, se matiza, ¿sí? Y hay muy poco líquido cefalorraquídeo, entonces ahí ya no hay un equilibrio, entonces como no puede compensar, aumenta esa presión intracraneal. Tipos de catéteres para monitoreo de PIC. Tenemos el ventricular, el intraparenquimatoso, el epidural, el subdural, ¿sí? Así es la forma. Yo tengo acá, este es mi sistema. Este es intraventricular, ¿no es cierto? El sistema. Mi cero, mi traductor, debe estar a esta altura de la oreja, ¿sí? Al astrálago de la oreja. Este es mi cero. Ahí yo debo colocar mi traductor. Este sistema es tanto para medir, ¿sí?, y para drenar. Está puesto en 15 milímetros de mercurio, está para medir, para drenar, ¿sí? Obviamente que debe estar. Si yo quiero medir esto, este off tiene que estar cerrado. Cierro el drenaje para medir, para poder medir, ¿sí? En esta posición lo que está haciendo no está midiendo, está drenando, ¿sí? Y esta llave de triple vía que está acá funciona porque está tan cerca. Esta sirve para tomar muestras, ¿sí? Otra de las cosas, todo esto debe estar de manera estéril, porque acuérdense que va directo al ventrículo del cerebro, ¿sí? Entonces, todo esto lo que yo toco, lo toco de manera lo más aséptica posible. Llega un momento que esta jeringa se llena, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es, cuando esto se llena, yo voy a poner el off para acá, ¿sí?
directamente voy a cerrar este sistema, ahí recién voy a abrir este sistema y voy a desechar en esta bolsa, ¿sí? Hay veces que drena muchísimo, ¿sí? Y esta bolsa que ven acá se llena. Esto acá va a estar cerrado, ¿no es cierto? Acá va a estar cerrado también. Esto lo tengo que hacer de manera estéril, con guante estéril, con un bols estéril, ¿sí? Voy a abrir este sistema y voy a desechar, ¿sí? Porque si no, yo podría acá meter una bacteria y va a ir directo al cerebro del paciente. Entonces, se desecha, se toca de la manera aséptica, lo más posible aséptico. Se desecha de manera estéril, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos acá la, ¿cómo se dice? La costumbre de que todas las llaves de triple vía estén envueltas en gasas, ¿sí? Entonces eso se van cambiando las gasas cada 8 horas, entonces yo no manipulo, no toco, ni con guantes de examen, trato de no manipular estas llaves, ¿sí? Porque se pueden contaminar, ¿sí? Y esto es lo que yo tengo que calibrar. Para calibrar lo que yo voy a hacer es, esto acá no se ve dónde está el cable, pero acá estaría el cable yendo al monitor. Para calibrar yo tengo que cerrar esto, este off, ¿sí? Tiene que estar cerrado para poder calibrarlo. Y que me den 0 primero y ahí recién yo puedo utilizarlo. Si no, no es real. Obviamente, hay que tener mucho más cuidado que no entre, si yo tomo alguna muestra o algo, que no entre burbujas ni nada, ¿sí? Eso siempre hay que tener cuidado. Esta parte también debería estar envuelta en gasa, porque tiene una goma si yo necesito pasar por ahí alguna medicación, porque también sirve para pasar medicación, ¿sí? El, el aumento de la PIC es la causa más frecuente de la muerte y secuelas en los pacientes con patología neurológica crítica. ¿Sí? El valor límite normal es de 15, aunque en pacientes con patología intracraniana se aceptan hasta 20 miligramos de mercurio. La PPC es la resultante de la diferencia entre la tensión arterial y la PIC, es decir que la PPC, ¿sí?, es igual a la TAM menos la PIC, o sea, la presión de perfusión es igual a la tensión arterial media menos la presión intracraneal. Bueno, perdón, pero se me corta el internet. Y las curvas que vamos a ver, las curvas que nos pueden mostrar el monitor solo, la PIC no solo nos va a mostrar números, sino nos va a mostrar curvas, ¿sí? La presión, lo normal sería que la pulsación 1, la onda 1, P1, sea más grande que la P2, ¿sí? Y en forma descendente. Esa es la normal. Cuando ya vemos que acá, por ejemplo, la P2 está mayor, significa que el cerebro está sufriendo, ¿sí? Después tenemos la presión de perfusión cerebral. Lilian, no sé si está por ahí Lilian. Hoy no vamos a hacer
recreo, ni un recreito, porque estoy con pues les cuento que acá hubo una tormenta y estoy con el internet del teléfono nada más, y no quiero quedarme sin datos y que quede nuestra clase inconclusa, ¿saben? Por eso vamos, ustedes me pueden hacer preguntas. Bueno, seguimos. Otra de las presiones que tomamos es la presión de perfusión cerebral. ¿Sí? Normalmente el valor de la PIC, como dijimos, es, es menor a 10 miligramos. ¿Sí? Y el valor de la TAN es de 95 aproximadamente. Con lo que la PPC, o sea, la presión de perfusión cerebral, daría entre 80 y 100 miligramos de mercurio. Esta PPC, definida por la diferencia entre la PIC y la presión arterial media, determina el gradiente de presión que impulsa el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Que en condiciones normales se mantiene autorregulado en función del consumo metabólico cerebral de oxígeno, ¿sí? Este mecanismo de autorregulación puede verse alterado tras un TEC grave, por ejemplo, ¿sí? Un traumatismo encefalocraneal, provocando un descenso de la PPC y a su vez una lesión cerebral secundaria por isquemia, ¿sí? Por la muerte de tejido. ¿Qué más, qué medimos? Otra de las cosas que medimos es la presión intraabdominal, la PIA, ¿sí? La presión intraabdominal es el resultado de la tensión presente en el abdomen y se puede incrementar ligeramente con algunos estados fisiológicos. Por ejemplo, maniobra de Mansalva, tos, vómitos, defecación. La PIA puede ser medida por métodos directos e indirectos. Tenemos los métodos directos, se utilizan cánulas metálicas, agujas de amplio calibre y catéteres peritoneales, los cuales se insertan dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? Y están conectados a un manómetro, el manómetro que conocemos nosotros, de solución acuosa isotónica de cloruro de sodio al 0,9%. Similar como se realiza la PVC, ¿sí? O un transductor electrónico. En cirugía laparoscópica, el insuflador de dióxido de carbono mantiene un monitoreo automático continuo de la PIA. ¿Sí? Ahí si ven en la foto, más o menos está cómo se colocan los trócares, ¿sí? Para el acceso laparoscópico, y a través de ahí también se puede medir la presión intraabdominal. Métodos indirectos se realiza en órganos que son comprimidos cuando ocurre el aumento de la PIA. La presión de la vena cava inferior se mide por vía femoral y se corresponde directamente con la presión intraabdominal, ¿sí? Sería lo mismo. La presión intragástrica se mide por manometría a través de una sonda nasogástrica o una gastrostomía. Se infunden de 50 a 100 milímetros de agua y se conecta al extremo de la sonda nasogástrica a un manómetro de agua o una solución acuosa isotónica de cloruro de sodio al 0,9%. La presión intragástrica se aproxima a la presión medida en la vejiga urinaria. La presión intracística, ¿sí? Varios autores confirman la asociación entre la presión intraabdominal y el volumen vesicular, pues se aproxima a la PIA. Otra forma de medir la presión intraabdominal es la presión intravesical, que es el procedimiento de elección mínimamente invasivo y que carece de efectos indeseables, de fácil aplicación, bajo costo, mínima manipulación. Se puede monitorizar la PIA de manera continua o intermitente y tiene un alto grado de correlación con la PIA en un rango de hasta 70 miligramos de mercurio.
Y registros indirectos de la PIA han sido reportados en otras cavidades del cuerpo, tales como el recto y el esófago. El resultado de la presión intraabdominal se recoge en centímetros de agua y se convierte en milímetros de mercurio, mediante esta sencilla operación matemática multiplicando por 1,36. El valor de la presión intraabdominal normal se considera subatmosférico o cero, aunque hasta 15 centímetros de agua no produce consecuencias fisiológicas. Existen varios grados de presión intraabdominal, de acuerdo con las mediciones obtenidas. Grado 1 que va de 10 a 15, grado 2 que va de 16 a 25, grado 3 que va de 26 a 35, grado 4 mayor a 36, el grado 1 puede considerarse como normal todavía, ¿sí? Después tenemos otro que utilizamos sobre todo en las unidades coronarias, el catéter de Schwann-Ganz, famoso catéter Schwann-Ganz. Desde la introducción del catéter Schwann-Ganz como técnica de valoración hemodinámica del paciente crítico, aún se plantea dudas sobre la necesidad de su uso en la práctica clínica por su posible relación con un aumento de la mortalidad y la aparición de otras técnicas alternativas, ¿sí? Con una probable menor morbimortalidad. La introducción de la técnica de ecocardiografía Doppler ha sido fundamental en la valoración hemodinámica y etiológica del paciente crítico y ha permitido aclarar muchas situaciones clínicas sin respuesta terapéutica aceptable. El catéter de Schwann-Ganz proporciona datos hemodinámicos con una mayor sensibilidad diagnóstica que los datos clínicos en la valoración de la gravedad del fallo cardíaco. Pone en evidencia datos que no pueden sospecharse desde un punto de vista clínico en la evaluación perioperatorio en pacientes con enfermedad coronaria o enfermedad vascular asociada y en caso de cirugía mayor en pacientes añosos. Presenta además una mayor precisión en la estimación de la precarga de la presión venosa central en pacientes con difusión sistólica ventricular. Todos los datos hacen pensar que su información podría influir positivamente en el pronóstico de los pacientes. Desde la introducción del catéter de Schwann-Ganz, la termodilución se ha convertido en el gold standard, ¿sí? En lo mejor para la medición del gasto cardíaco en la práctica clínica. El transmisor situado en la arteria pulmonar va a medir la temperatura sanguínea y obtiene una curva de dilución a partir de la cual se calcula el gasto cardíaco mediante la ecuación de Stewart-Hamilton, ¿sí? Habitualmente se utilizan bolos intravenosos de 5 a 10 centímetros cúbicos de soluciones de suero fisiológico o glucosado al 5% fríos, ¿sí? Con una temperatura de 0 a 5 centímetros, a 5 grados, 5 centígrados. O de 10 centímetros cúbicos a temperatura ambiente, entre 20 a 23 grados, teniendo la preocupación de introducir en el monitor de gasto cardíaco el coeficiente de corrección adecuado, que varía según el modelo de catéter de Schwann-Ganz utilizado, el volumen administrado y la temperatura seleccionada. La administración de estos bolos de temperatura fría permite administrar menos volumen, pero puede modificar la actividad del nódulo sinusal, ¿sí? Por reducción de la frecuencia cardíaca y modificar en el momento de la lectura el verdadero gasto cardíaco del paciente. Si el catéter de la arteria pulmonar dispone de una vía adicional venosa por la que se está difundiendo algún suero, este debería interrumpirse previamente, dado que podría provocar una infraestimación del gasto cardíaco. En ocasiones, el catéter de Schwann-Ganz puede quedar muy introducido en la arteria pulmonar, con lo que el transmisor está parcialmente aislado del torrente circulatorio y no puede detectar los cambios de la temperatura de la sangre. Y se obtienen curvas de diluciones pequeñas que sobreestiman este gasto cardíaco. Durante la ventilación mecánica, las oscilaciones de la temperatura, de las presiones, intratorácicas y de los volúmenes pulmonares van a provocar cambios cíclicos
en la precarga y la poscarga, y por lo tanto en el gasto cardíaco, que introducen variaciones hasta mayores al 30% respecto al valor medido. El catéter de Swan-Ganz permite monitorizar parámetros hemodinámicos fundamentales para el control de paciente crítico. Presión en diferentes cavidades de grandes vasos, el gasto cardíaco, medida de la temperatura central y la saturación venosa mixta, administración de fármacos y extracción de muestras de sangre. El catéter dispone de diferentes luces y dispositivos para realizar dichas funciones. Este catéter atraviesa las cavidades derecha del corazón y llega hasta alguna rama de la arteria pulmonar, permitiendo disponer de una monitorización constante de las presiones que soporta la circulación pulmonar. Está indicada su colocación en los cuadros graves de inestabilidad cardiocirculatoria como la insuficiencia cardíaca congestiva, el edema de pulmón y el infarto agudo de miocardio complicado. ¿Sí? Acá tenemos más o menos cómo es el famoso catéter de Swan-Ganz, que muy pocas veces hay gente que en toda su práctica no lo ha visto nunca, porque viene cerrado en un pack eh, donde no deja ver, digamos, no es como una vía central que se puede ver, que tiene un pouch transparente, no, esto está todo cerrado, vos no lo puedes ver hasta que se lo utiliza, ¿sí? Y ahí está el diagrama, como dice, en la arteria pulmonar in situ, ¿sí? Tenemos acá la luz proximal, el 2 el termistor, 3 es luz de inflado del balón, el 4 la luz distal, y acá yo estoy, entro por la vena cava, ¿sí? Superior, la aurícula derecha, ventrículo derecho, y va a la arteria pulmonar, ¿sí? Y ustedes tienen acá 4 luces, ¿no es cierto? Esta es, como dijimos, de la luz proximal, este es el termistor, esta es la luz de inflado, por donde yo voy a inflar el balón, ¿sí? Y esta es de la luz distal. Todo esto debe estar, como yo hoy dije, que debe estar de manera estéril. Esto se usa, es doblemente cuidado. Todo esto debe estar sobre un campo estéril, tapado con otro campo estéril, y yo lo voy a manejar solo con guantes estériles. Acuérdense que si se contamina va directo al corazón. Otra de las cosas que nosotros debemos monitorizar, ¿sí? Y que no es invasivo, pero me olvidé la vez pasada de decirle algo tan importante, es las pupilas, ¿sí? Vamos a ver las pupilas. Primero yo quiero, podemos nosotros encontrar varias, ¿sí? Varias pupilas en un paciente. Normales, ¿sí? Isocóricas, dilatadas, hablamos de midriasis, contraídas, miosis, asimétricas, anisocóricas, ¿sí? También pueden ser que sean reflécticas o arreflécticas. ¿A qué se debe eso? Reflécticas significa que van a responder, se van a contraer cuando yo acerco una linterna, ¿sí? Arrefléctica significa que no responden a la luz. Tenemos entonces las
pupilas midriáticas es una dilatación pupilar anómala, ¿sí? O sea que no es normal. Puede ser un signo de enfermedad subyacente. Las enfermedades neurológicas como los tumores en el cerebro son capaces de modificar la situación normal de las pupilas, creando incluso tamaños diferentes de cada uno de los ojos, ¿sí? Ahí hablamos de anisocoria, como mostramos hoy. Después el reflejo. El reflejo pulmonar. Perdón, el reflejo pupilar. Entonces hablamos de isocoria, pupila de igual tamaño, normales de 2 milímetros de diámetro. Miosis, ¿sí? Contracción excesiva de las pupilas, que puede ser por intoxicación por insecticida y drogas. Midriasis, ¿sí? Una dilatación excesiva de las pupilas, puede ser por falta de oxígeno o intoxicación por alcohol industrial. Anisocoria, pupilas de tamaños iguales, ¿sí? Daño cerebral por un TEC o una enfermedad cardiovascular. Otra de las cosas que también debemos medir es el gasto urinario, ¿sí? La diuresis. Esa es otra cosa que no hablamos la anterior vez, que es tan importante, ¿sí? Otra de las cosas que nosotros vamos a monitorizar. Y ahora quiero que me pregunten, ¿sí? Tengo todavía datos en el teléfono. Perdón por no haber dado un descanso, pero es que no quiero que se me corte el internet y haber dejado inconclusa la clase, ¿sí? Porque estoy usando el teléfono de modem. Lilian, Hola, profe. ¿cómo está? Bien. ¿Qué pasa, profe? Que que se cortó el internet acá. Entonces Ah, ya, ya. estoy con el teléfono de modem. Ah, bueno, profe. Por eso no di, ¿cómo se llama? Recreo, porque si no tenía miedo de que se me terminen los datos y dejar la clase inconclusa. Ah, ya, profe. Bueno. Y ahora quiero que Sí. me hagan preguntas. Si tienen alguna pregunta, si se entendió, si... Profe, yo lo que quiero saber es, Sí, en el momento de hacer tu registro de enfermería, todo eso que vimos, ¿cómo se registra? y ahí en tu hoja de balance, vos vas a tener todos los datos. No tengo acá, lamentablemente, una hoja, pero vos tenés para anotar la presión, la tensión arterial, la diastólica, sistólica, la media, tenés para anotar la PVC, todo eso se anota. Todo, acordate que todos los signos vitales del paciente se anota. Y eso depende, no sé cómo es tu hoja de balance, tu hoja de registro de enfermería. Pero si no hay, tenés que colocarlo. Después hay otro que me pregunta, la cateterización arterial realiza el enfermero. Mira, yo te digo lo que pasa acá. Legalmente no podemos hacerlo. Legalmente. En la práctica lo hacemos nosotros. En la terapia intensiva lo hacemos nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Si quieren escribirla en el chat, no hay problema. Liz, ¿tiene alguna pregunta?
¿Alguna pregunta más? Sin miedo. Escriban en el chat y yo leo. Pero se entendió, yo quiero saber si se entendió. Obviamente que hay muchos métodos invasivos más, ¿sí? Pero como le digo, son muy específicos y no terminaríamos nunca. Los que más utilizamos son la PPC, la PIC, la PVC y la TAM, ¿sí? ¿Hay alguien que me quiera hacer preguntas? Sin miedo, sí. Clara, Adilcia, Alexandra, Joana, Karen. Ah, se entendió, bueno. Ay, lo voy a mandar porque me había olvidado, Zuli. Sí, sí, sí. Pasa que anduve con muchos problemas con la computadora, debe ser por... Pero lo voy a mandar, lo voy a mandar. Ay, qué suerte, Marta, que se entendió todo. Pero yo quiero dejar en claro una cosa. Primero, quiero agradecer a Fisiomedic por esta oportunidad nuevamente. Después, quiero agradecerle a ustedes por la paciencia, por sentarse enfrente, ¿no es cierto? Y escucharnos. Y que hay que seguir. Yo sé que está dura la mano, está dura la situación, pero hay que seguir y seguir capacitándonos. Si hay algo que esta pandemia nos está enseñando es el papel fundamental y lo importante que es enfermería en el sistema de salud, ¿sí? Y lo importante que es capacitarnos día a día, ¿sí? Porque no sé si pasó en su país, pero en nuestro país nos dimos cuenta que hay hay muy poco, mejor dicho, muy poco enfermero capacitado para terapia intensiva, ¿sí? Eh, por eso sería buenísimo que tengamos eh, enfermeros terapistas recibidos, ¿sí? Eso sería lo bueno. Y bueno, seguir alentándolo a ustedes para que se sigan capacitando, para que sigan estudiando. Yo sé que es difícil, encima todo el tiempo cambian las cosas. Nos pasa, por ejemplo, con esta pandemia, que todos los días vamos aprendiendo cosas nuevas, ¿sí? Alentarnos eh, a que sigan estudiando, ¿sí? Y a que dejen en alto el nombre de esta profesión tan linda que tenemos, que a veces no es muy valorada, pero yo creo que esta pandemia sirvió para algo. Una de las cosas para lo que sirvió es para valorar lo que hacemos los enfermeros, ¿sí? Que somos los que estamos las 24 horas con el paciente. No sé si alguien más me quiere preguntar algo. Le pido perdón que haya sido muy cortito, pero tenía miedo, como le dije, que se me corte el internet y que no terminemos la clase. Ahí la veo a Dilcia, vi ahí a Dilcia vestida toda como con su EPP. Seguramente muchos están trabajando, así que fuerza a seguir, que tenemos que ganar esta batalla, así que Así mismo es, profe. Es una batalla que tenemos que sobrellevar día a día. Gracias a Dios, en mi familia por lo menos no me falta nadie, pero muchas familias paraguayas están sufriendo la partida de muchos de sus familiares. Y hay que cuidarse y instruirse por sobre todo, ¿verdad? Mira que esta pandemia nos agarró desprevenidos
y nos enseñó muchas cosas, a valorar más lo que es la familia, el compartir. Y aprendimos un nuevo modo de vivir que es a cuidarnos, lavarnos las manos, que también aprendí que al lavarnos las manos muchas, eh, dejamos de irnos al sanatorio, ¿verdad? Por las bacterias, los virus y todo eso. Te agradezco muchísimo, profe, por tu sapiencia, por tu tiempo, por preparar tus clases, por brindarnos tu conocimiento sobre tu área, que es muy importante, no es mi área, pero aprendí bastante, profe, con la disertación que diste en estos 4 módulos. Muchísimas gracias, profe, y no sé si alguien quiere consultar algo que quedó en el tintero con la licenciada Griselda, que no queremos que se corte tu internet, No, profe. espero que no. Gracias, Quedó todo, Gracias, Marta. quedó todo entendido, dice Martita. Muchísimas gracias, profe, por todo. Bueno, y disculpa que Y voy a esperar sí, tu video para pasarle a los chicos y el material de hoy para poder alzar en la plataforma. Y algún video, profe, ilustrativo para que puedan ver los chicos y ver cómo es el manejo y eso en útil. perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Lilian. Te agradezco a vos la oportunidad, Dale. Physiomedic, por nuevamente darme esta oportunidad, como te digo, como para llegar a todos y compartir, ¿no es cierto? Compartir entre todos Así es. conocimiento. Ah, sí, ahí dice Alicia, sí está de guardia. Muy bien, Alicia. Éxito, Alicia. Y a cuidarse como todos. Así mismo es, profe. Y bueno, profe, nos vemos la próxima clase y como te dije, aguardo tus videos para poder pasarle a los chicos al grupo. Perfecto, perfecto. Gracias, Lilian. Buenas noches para todos. Buenas noches. Si no tienen una consulta más para la profe, ¿verdad? Se entendió todo súper bien, dice Carmen Roa, Marta, Florencia. Y bueno, profe, buenas noches y a lidiar con este problema. Vos sabés que hace una semana que así está el internet por todos lados, va y viene. No, acá hubo una tormenta de viento. Sí, aquí también por la tarde, profe. Sí. Y bueno, profe, muchísimas gracias, buen resto de jornada y buenas noches para todos. Buenas noches.